abre la sesión. El acta de la sesión 163 se encuentra aprobada y el acta 164 se coloca a disposición de los señores diputados. Cuenta, señor secretario, dará lectura a la cuenta. Presidente, solamente se recibió una comunicación del secretario general de la Cámara de Diputados, en virtud de la cual invita al presidente de esta comisión a la reunión de los jefes de comités parlamentarios que se celebrará este jueves 14 de enero a las 9:30 horas en la sala de reuniones de la presidencia ubicada detrás de la sala de sesiones. A las 9:30. 9:30. Es una reunión de los comités de bancada y el secretario de la corporación está invitando mañana a las 9:30 al presidente de esta comisión. Y me imagino que de todas las demás, creo yo. Algo que no nos va a favorecer seguramente. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Cristian Monque. Yo sé que usted es una persona muy coordinada, organizada. No, Sí. no. Sí. Continúe. Oiga, no, si el tema de la ley que va a despachar el Senado, hoy día que la vimos nosotros, que me imagino que va a venir a la comisión, pero para que venga a la comisión hay que hacer una petición a la mesa, porque si no pasa directo a la sala el tercer trámite, que es la de fortalecimiento a la democracia. Yo creo que es bueno que la pidamos, aunque sea para mirarla por una vez, en una sesión de larga duración o en dos, porque toda la parte del CERVEL nosotros hicimos fe lo que iba a hacer el gobierno. Y entre el gobierno y los senadores prefiero revisarla. Entonces, echar una miradita. Y yo entiendo que el gobierno también tiene urgencia sacarla, está muy bien, entonces, pero destinémosle una tardecita, puede ser el lunes, yo no sé si se podrá mañana. Mañana usted tiene reunión, por lo que veo, con el señor Núñez. Hoy día va a terminar tarde, porque tiene ¿cómo se llama? Especial. Cónclave como a las 10 de la noche, entiendo. No, yo no estoy invitado. No está invitado No, usted, no yo estoy creí que- invitado. Entonces, claro, oiga, entonces, bueno, pero es eso. Sí, la verdad, gracias, diputado No lo invitaron Monque. al cónclave. Que fue Yo cuando era presidente de comisión me invitaban a los cónclaves. le pedimos a la mesa de la Cámara que precisamente remitiera este proyecto porque efectivamente alrededor de un 30% de él no ha pasado por esta comisión. Todo lo que tiene que ver con el servicio electoral, fortalecimiento y transparencia de la democracia. Así que en principio hay un acuerdo en ese sentido que me imagino se va a ratificar mañana en la reunión que va a haber a primera hora, que es una reunión de coordinación. Yo diría que el jueves, podría ser mañana jueves, en paralelo a la sala, porque va a tener discusión inmediata, y lunes. Así que vamos a ver, en paralelo. Sí, pues, 10:45, después de la apertura. Gracias. Sí, diputado Juan Chaín. Presidente, quisiera yo preguntarle qué va a ocurrir con el proyecto de interrupción del embarazo, sobre todo los invitados, que pudiéramos irlo definiendo ya para la próxima semana, si le parece, presidente, porque creo que es importante ya resolver ese tema, porque después, ¿no es cierto?, hay personas que están invitadas, otras que pidieron ser invitadas, que no han sido recibidas y que creo que es importante poder escucharlo, acotarlo, no sé, pues para cerrar lunes, miércoles de la próxima semana, máximo para audiencias, como usted guste, no tengo ningún problema, que cerremos la próxima semana la audiencia si usted así lo estima, pero que podamos recibir a las personas que están pendientes. Ya, yo creo que sería bueno y que los dejemos invitados desde ya, porque si los invitamos a última hora después es difícil que puedan venir. Diputado Guillermo Cheroni. Vamos a estudiarlo, porque vamos a estudiarlo si se puede. Podemos incorporarle otro tipo de materia, por ejemplo, la sandía o el tipo de cosas que... Oye, Andrade quiere pedir un lomito completo. Yo no sé si A la cafetería de Puente Alto. la cafetería del Partido Socialista no puede proveer, presidente. Gracias, colega. Les recuerdo que estamos siendo transmitidos por streaming. Directamente a la cafetería. Claro. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Guillermo Cheroni. Diputado Cheroni. Presidente, mire, yo considero que en este tema de interrupción al embarazo, y obviamente con un tema
serio, pero también junto con eso yo creo que en aras, diríamos, de poder tomar una definición en este tema, yo creo que hemos escuchado a bastantes invitados que han dado sus posiciones de distintos puntos de vista como abogados, y que es el tema que a nosotros nos compete. Y yo creo que todos nosotros ya tenemos una opinión formada. Yo no estimo que otra cantidad de invitados nos pueda hacer variar las opiniones que ya tenemos. Hemos escuchado a profesores de Derecho en un sentido u otro, no veo quién otro profesor de Derecho va a traer una teoría extremadamente notable. Entonces, desde ese punto de vista, yo estando de acuerdo que hay invitados que nos quedan pendientes, y cuando son personas, diríamos, que merecen ser escuchadas, yo creo que en una sesión nosotros de más podemos escucharlo, y con eso ya definitivamente cada uno tomar sus posiciones y votar. Lo demás como dilatar esto eternamente, por dilatarlo. O sea, ya yo creo que con todos los invitados uno tiene un juicio formado, y con otros más que nosotros escuchemos, yo creo que nos da de más. Entonces yo lo que solicitaría que escuchando a esos invitados nos diéramos en una sesión, y con eso ya poder, diríamos, cerrar el tema de los invitados. En mi opinión, yo creo que esto no da para más, como se dice. Diputado Chaín. Sí, yo entiendo lo que plantea el diputado Chironi, pero primero yo quiero señalar que el listado de invitados que presenté yo, solamente al final fue invitada una persona que llegó, digamos, ya que vino a la última sesión, y yo no comparto lo que dice el diputado Chironi en que como que no hay nada nuevo. A mí me parece que la última sesión, por ejemplo, que algunos tampoco querían que lo escucháramos, aportó un conjunto de elementos nuevos que no habíamos escuchado, y que por lo menos a mí algunas de esas cosas me hicieron bastante sentido desde el punto de vista del enfoque que hay que darle al proyecto. Entonces, esto de pensar de que no hay nada nuevo y que eso no lo podemos saber mientras no escuchemos a las personas. Yo sí comparto en que esto no se puede dilatar ad eternum, y por eso que hemos dicho, y lo dije en su oportunidad, que tratemos o resolvámoslo de todas maneras durante este mes, digamos. No puede pasar la etapa de las audiencias para marzo por ningún motivo. Yo en eso estoy de acuerdo, no tiene mayor sentido aquello, ¿ya? Y si es que podemos votar en enero, tampoco, pero no tengo ningún problema, yo sí podemos votar, pero esto de que hagamos nuevamente una cuestión de que es una o dos sesiones, yo diría, pongámonos de acuerdo, ojalá hoy día, en el listado final de personas que vamos a invitar, ¿ya? Y definamos si alcanza a estar en una o dos sesiones, y le damos un corte y no resolvemos. Yo no entraría a la disputa si uno o dos. Pongamos de acuerdo en el listado primero y vemos si es posible que puedan asistir a una o dos sesiones. Pero a mí me parece que si vamos a transformar esto, a hacer una polémica en los medios, en todas partes, aquí entre nosotros, por una sesión más o una sesión menos, me parece un poquito infantil. Si se puede hacer en una sesión, bienvenido sea. Si es que porque a lo mejor algún invitado no puede el lunes, pero puede el miércoles, ¿ya? O porque por tiempo, porque vamos a estar votando otra cosa el lunes, a lo mejor va a tener sesión legislativa también, no sé. Tiene que ser lunes y miércoles, no nos cortemos las venas. Eso es lo único que yo pido, que actuemos con... Yo sé que algunos aquí han hecho compromisos, que han hecho declaraciones en la prensa, que lo amo. Mire, yo creo que al final lo importante es que quedemos todos tranquilos de que vinieron las personas que tenían que venir, de que se resolvió. Yo propongo que, más que definir el número de sesiones primero y después los invitados, definamos los invitados y en cuántas sesiones podemos recibirlo. En una, en dos, yo tampoco bien creo que no hubiera más, para más que dos, es el máximo. Muy bien, diputado Cristian Monkever. Si yo me supo lo que dicen el resto de los diputados, sobre todo el diputado Chaí principalmente, que aquí nos vamos a volver locos si votemos en enero o en marzo. Que todos queden conformes con su invitado. Mi duda es, yo invité a dos personas, o sea, yo sugerí a dos invitados especiales que uno vino y el otro no. Uno es Patricio Zapata y el otro Soledad Alvear. Entonces me gustaría saber, me están penando. No, pero Soledad Alvear no. Oiga, entonces... El Gute apagó la luz. Eso quiere decir que no hay... Prendamos la luz. Ahí sí. Usted lo va a hacer. Es que el Gute es la oscuridad. Oiga. Estamos volviendo al oscurantismo. Oiga, presidente, me interesa saber la invitación de Soledad Alvear. Muy bien, muy bien. Diputado Osvaldo Andrade. Presidente, yo tengo la impresión de que de los invitados que están pendientes está la ex ministra Soledad Alvear, el obispo señor Chomalí y alguien más. Y creo que con eso debiéramos cerrar.
con eso, si nosotros tenemos la disposición de que con eso cerramos el capítulo invitado, debiéramos estar resolviendo en una segunda sesión de este tema la votación y nos pronunciaremos. Que además el mecanismo como que se tramita en todos los proyectos. Entonces pero al mismo tiempo es verdad lo que dice el diputado Monque en el sentido de que lo que viene del Senado en materia de fortalecimiento, valdría la pena que pidiéramos para que lo viésemos en la comisión, porque efectivamente viene un capítulo nuevo sobre CERVEL y vienen otros aspectos que valdría la pena revisar, y en consecuencia creo que sería un desatino que pasara directamente a la sala sin antes haberlo visto. Si son esas las dos prioridades que tenemos, sin perjuicio de lo que podamos resolver hoy día, que entiendo que también es de prioridad, yo lo que le sugiero, presidente, que usted disponga en las sesiones que tenemos previstas para el resto del mes, que esto lo podamos resolver con cierta premura, pero cumpliendo con estos trámites básicos, y así no nos evitamos una discusión que es completamente artificial si tenemos una convicción común. Y depende un poco cómo organice, con todo mi respeto, presidente, cómo organice usted las sesiones para estos efectos. Si eventualmente hubiese otra prioridad, porque llega algo urgente, qué sé yo, bueno, lo evaluaremos, pero hasta ahora eso no existe. Gracias, Diputado, presidente. entonces usted propone que es imprescindible que escuchemos a quién, me dice, al padre Chomalí. No, yo no. Le escuché dos nombres. Ninguno de ellos son mis invitados. Pero, ¿a qué se hizo En referencia consecuencia, usted? no le doy el carácter de imprescindible a nadie, salvo Bueno. que escucháramos, no sé. Muy bien. Pero entiendo que son los tres que estaban pendientes. Si me equivoco, a lo mejor... Es que claro, no estaban pendientes perdón. precisamente, pero Ok. bueno, muy bien, entendí la idea. Diputado Farcas. Gracias, presidente. Yo me quiero sumar a las palabras del diputado Andrade en el sentido de que podemos confiar en que en su calidad de presidente usted puede organizar este trámite legislativo para que efectivamente en una sesión o en dos sesiones las personas que están pendientes y tenemos comprometidas puedan exponer, pero nos comprometamos con un cronograma que a menos que exista otra realidad que nos supere, evidentemente la cumplamos. Y lo otro, presidente, que ojalá pudiésemos avanzar también porque pudiésemos hoy día saldar algunos de los proyectos para poder votar. Muchas gracias, presidente. Sin duda. ¿Cuál es la propuesta, Presidente, diputado yo me Chaín? sumo a que podamos escuchar a Soledad Alvear, ella ha mostrado a disposición. Según lo que dijo, ya está disponible incluso el día lunes de la tarde Así es. para poder asistir. Creo que sería bueno poder escucharla. Pidió ser recibido también por la comisión y creo que es importante porque ellos también tienen un enfoque y también desde el punto de vista jurídico, no solo desde el punto de vista, por así decirlo, de dogma, de la conferencia episcopal. Yo creo que si ellos pidieron efectivamente ser recibidos, mandaron una nota a la comisión, que yo creo que no sería bueno que nosotros no lo recibamos, ¿ya? De hecho, yo quiero señalar, me preguntó a mí el monseñor Fernando Chomalí que efectivamente se había alguna razón, porque ellos querían ser recibidos, que para ellos era de mucho interés y que lo habían solicitado y no habían tenido respuesta, ¿ya? Pero eso no fue propuesto nuestro, sino fue efectivamente una solicitud de ellos. Y finalmente un tema que tiene un efecto constitucional, porque varios de los constitucionalistas, de los que están a favor, ¿no es cierto?, de la despenalización, o que creen que no hay un problema constitucional, se han dicho de que hay que tener efectivamente algún tipo de protección. Si vamos a quitar la protección del derecho penal en estas tres causales, hay que tener algún tipo de protección, y se ha señalado de que efectivamente tiene que haber un sistema de acompañamiento. Y la duda es si es que el sistema de acompañamiento propuesto puede ser suficiente, insuficiente, cuál funciona más. Entonces, el tema del modelo de acompañamiento tiene un impacto desde el punto de vista constitucional, porque tiene que ver con un mecanismo alternativo al derecho penal de poder efectivamente dar protección de la vida al que está por nacer. Y yo le pasé los datos del doctor Valenzuela, que es el responsable del programa de acompañamiento que tiene el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y que por lo tanto tiene toda una experiencia en materia de programas de acompañamiento ante este tipo de situaciones. Y yo creo que sería muy importante, por el efecto, insisto, para poder cumplir con el mandato constitucional, saber cuál es su opinión respecto de la propuesta de acompañamiento, al menos que está en el proyecto de ley. Yo esos tres, a mí me parece, presidente Soledad Alvear, que lo dijo Monkever, Chomalí y el señor Valenzuela, por lo menos yo estoy... Muy bien. Diputado Esquella. Presidente, yo no me siento en condiciones ni creo que sea correcto el uno hacer el orden de prelación entre los invitados, porque claro, yo obviamente voy a tender a poner
arriba en la tabla a los que todavía no se han escuchado y que estaban dentro de mi petición. Entonces, creo que no corresponde. Lo que sí corresponde es escucharlo a todos y fijémonos la lista de quiénes son esas personas, las personas que demostraron predisposición para venir efectivamente y que ya se les había invitado en una oportunidad, y principalmente a quienes no se les ha invitado en ningún momento. Yo no creo que sean más de 10 los que estarían quedando. Y si es que se logra en una o en 2 sesiones, bueno, es en el fondo lo que hay que hacer. Si es que alguno de ellos ha presentado por alguna u otra vía, sea formal o informal, la solicitud de venir tal día, bueno, por supuesto respetémoslo como siempre se ha hecho en esta comisión. Y en ese sentido, desde esa perspectiva, el orden de prelación me hace sentido, pero no en la lógica de que alguien podría quedar fuera simplemente porque a criterio nuestro consideramos que uno era más importante que otro. Bueno, si les parece, colegas, con el ánimo de ir concluyendo igualmente la larga tramitación que ha tenido este proyecto acá. Perdón, pero disculpe, pero ¿hay alguien en particular que te importe? Porque si son 3 pueden ser 4. Yo creo que la lista. Veamos la lista, lea la lista. Si me permiten, digamos, escucharme, yo creo que todos concordamos que ha tenido una larga tramitación este proyecto acá. Hemos escuchado a cerca de 18 profesores y académicos. Ha sido muy interesante y útiles las propuestas y la mirada que nos han expuesto. Y también reconocer que nos hemos enfrentado a la posibilidad cierta de que muchos de ellos que fueron mencionados en alguna ocasión por algún parlamentario, algunos no tenían interés en venir, manifestaban de inmediato que no lo consideraran, otros planteaban dificultades de agenda de distinto tipo, y otros dijeron, mire, me gustaría que en mi reemplazo me pudieran escuchar a tal otra persona. Son realidades concretas de la Secretaría y por lo tanto, ¿qué les parece que con el mismo ánimo que ustedes me han dicho de agotar en una o máximo otra sesión a estos 3 personas que me han propuesto acá, que me parece que tienen el carácter de relevantes para algunos de ustedes, y también hacer un repaso precisamente de los que no han venido, ofreciéndole esa oportunidad para poder ser escuchados? Yo creo que con eso responderíamos completamente al interés de ustedes y a continuación de eso cerramos, por supuesto, y fijamos fecha de votación. ¿Sí? Presidente, entonces, ¿le parece? para entender bien el acuerdo, estos 3 serían sí o sí invitados porque Sí. han mostrado los 3 disposición de venir, interés, no solo disposición, interés en estar en la comisión. Y respecto al resto, a todos la Secretaría los va a contactar para si pueden Les venir va a revisar. la así próxima es. semana y sería 1 o 2 sesiones la próxima semana. Y acomodaríamos la sesión para Entonces, recibirlo. y la eventualmente. Secretaría entonces estaría Así encargada es, de eso. Ok. así es. Diputado Esquella. Ok. Y dicho eso, a mí me preocupa más incluso que el tiempo predispuesto a la exposición, es que cuando ya entremos a la votación no nos esté apurando y sacando las cosas a la rápida simplemente por cumplir con autoimposiciones de fechas que no tienen mucho sentido. Yo le pido para que cuando lleguemos a ese momento no digamos ya, bueno, tenemos todo listo y ahora despachemos en un día el proyecto, porque hay muchas cosas que revisar en detalle. Yo entiendo que hay propuestas, van a haber indicaciones, en fin. Bueno, yo solamente advertirle, diputado, que en esto nosotros no obramos de acuerdo a mi discrecionalidad, sino que obramos de acuerdo a un reglamento que nos fija las prioridades y la urgencia. Y yo no puedo soslayar ni puedo dejar de cumplir con las urgencias que tengo. Por supuesto, vamos a ver cómo se da la realidad la sesión de la próxima semana, porque hay otros proyectos de ley, pero igualmente no me pueden pedir yo que no cumpla con el reglamento. Vamos a hacer lo posible por cumplir en todos los ámbitos de acuerdo a lo que estamos conversando. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Gracias. Está dejando la vara muy alta, presidente. Colegas, entrando en la orden del día, la sesión tiene por objeto continuar la votación del proyecto que perfecciona la justicia tributaria y aduanera, boletín 9892-07. Asiste esta tarde en representación del Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría, don Javier Alarcón, asesor legislativo, don Alberto Cuevas, coordinador de la política tributaria, y don Óscar Meriño, presidente de la Asociación Nacional de Jueces y secretario de los Tribunales Tributarios y Aduaneros. Colegas, como recordarán, ayer estuvimos sesionando hasta tarde en una prórroga bastante extensa, tratando de despachar este proyecto. Entiendo que nos quedaron algunos artículos y deberíamos concluir, esperamos, dentro de esta sesión. Voy a pedirle al señor secretario que nos diga en el comparado dónde quedamos para poder continuar con la votación en particular.
don Juan Pablo. Presidente, estamos en la página 48 del comparado, en el numeral 28 del artículo segundo del proyecto, el que dice lo siguiente: reemplázanse en el artículo 194 las expresiones la tesorería comunal. El valor de sus actuaciones lo percibirán a medida que los contribuyentes enteren en tesorería las respectivas costas de cobranza por el servicio de tesorerías. El valor de sus actuaciones lo percibirán de los contribuyentes a medida que estos obtengan el alzamiento de las medidas inscritas o anotadas. Página 48 comparado. 48 del comparado. Numeral 28. Página, colega, página 48 del comparado, indicación número 28. No es indicación, es el texto del proyecto de ley. Ah, Es el el texto numeral del proyecto de ley. 28 del Numeral artículo segundo. 28 del proyecto de ley. Sí. ¿Qué página del comparado, presidente? Página 48, diputado Chaín. Ya, ¿qué estamos votando ahora? ¿No terminamos ayer? No íbamos a terminar ayer, está usted. Le voy a ofrecer la palabra a don Alberto Cuevas. Podríamos haber terminado, pero hubo algunas cuestiones que emergieron inesperadamente en la tramitación. Y eso yo no estaba para meterle pelo a la leche. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, a don Alberto Cuevas. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Esta, en principio, es una precisión técnica. Como usted ve, se reemplaza la referencia a la tesorería comunal por el servicio de tesorerías, que es la expresión más correcta, y además, en este mismo marco, se fija un nuevo momento, una nueva oportunidad para que determinados notarios, conservadores, archiveros, oficiales, otros auxiliares de la Administración de Justicia perciban sus honorarios por las respectivas actuaciones que se están llevando a cabo, y ahí fija que el momento para que estas actuaciones sean percibidas por los contribuyentes deberá ser en la medida que se van alzando las distintas medidas o inscripciones o anotaciones. Eso es básicamente una precisión técnica que ha pedido la tesorería para la mejor operación del sistema. Esto tiene que ver con lo que es los procedimientos de cobranza, ¿sí? En el marco de las medidas que se adoptan en un procedimiento de cobranza administrativa. Muy bien. Colegas, ¿estamos? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, aprobado por unanimidad. El 29 ya está aprobado, es una corrección de nomenclaturas donde se reemplazan unas por otras que la aprobamos al inicio de la votación. Despierta. Adecuación, démosle. Diputado Zafirio. Presidente, el 29 ya está aprobado por los acuerdos previos. El numeral 30, que es una adecuación de... Ah, claro, se adecúan normas legales. ¿Les parece, colegas? Sí, démosle. Unanimidad. Y el 31 también, si lo aprobamos ya. 31 completo también, por tiro. 31 también es... Ahí ve. Y letra A y B, ¿no es cierto? Sí, démosle, no. Aprobado por unanimidad. Al numeral 37. Página 50, aquí hay una indicación del Ejecutivo, presidente. Perdón, no vamos a tener más tesoreros comunales entonces. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo sobre la numeral 37, página 50. Don Alberto Cuevas. Sí, presidente. Como recuerda usted, hay varias medidas en el proyecto que lo que buscan es fortalecer también las posibilidades de que los contribuyentes puedan durante la etapa administrativa interactuar con la autoridad, por ejemplo, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo al artículo 63, que establece el trámite de la citación, es decir, cuando el Impuesto Interno, cuando tiene alguna duda respecto a sus declaraciones, le pide información adicional y, como usted vio en la sesión anterior, presidente, hemos creado un trámite adicional
para evitar que si contestada la citación o no contestada persistían algunas dudas, se generara un plazo adicional para que el contribuyente también pudiese aportar mayor documentación. Y lo que se quiere decir ahí es que cuando ello ocurra, los plazos en general también serán aumentados, los plazos de prescripción, porque el contribuyente también va a tener más tiempo para poder aportar antecedentes a la administración tributaria para despejar las dudas que pueda tener el Servicio de Impuestos Internos, y eso hace que los plazos de prescripción que tiene se aumenten por el mismo monto, que se aumente el mayor tiempo que tiene el contribuyente para poder aportar antecedentes. Es hacer una equivalencia entre ambas cosas. Muy bien, diputado. Disculpe, ¿no hay interrupción o suspensión ahí? En el artículo 200 se arreglan en general los casos de interrupción y suspensión de la prescripción. Pero ese no es el caso. Lo que se está diciendo aquí es que los plazos para fiscalizar de 3 o 6 años que tiene el Servicio de Impuestos Internos, cuando se ha dado este plazo adicional del artículo 63, que es un mes más para que los contribuyentes puedan aportar antecedentes, esos plazos también, al igual que como ocurre con la citación, se aumenten en un plazo. Muy bien, gracias. Diputado Chaín. Presidente, o sea, claramente aquí no estamos hablando de un caso de interrupción, pero sí debería ser de suspensión. Y quiero plantear dos observaciones. Una práctica, porque el plazo que se le da de un mes para aportar antecedentes es un plazo máximo. O sea, los antecedentes se podrían aportar teóricamente al día 2 o al día 5, ¿ya? Entonces, sin embargo, este segundo plazo, del punto de vista del artículo 200, ¿no es cierto?, va a estar, de alguna manera, ampliado en 30 días automáticamente, ¿ya? O sea, se le da un plazo de un mes al contribuyente para poder aportar antecedentes, es un plazo máximo, ¿no es cierto? Si se cumple el día 2, de todas maneras, así como está redactada la norma, el plazo de prescripción, ¿ya?, quedaría aumentado en 30 días, ¿ya? Así es el efecto jurídico. ¿Y tiene alguna explicación eso? Porque debiera a lo mejor, producida esa situación, se suspenderá el plazo hasta que se entregue por el mismo plazo que se entrega los antecedentes. Lo pongo como una observación, ¿ya? Segundo, es habitual que se hable de un mes, que sea el plazo sea de mes, no sea de días, ya es habitual que se hable de un mes. Y por último, tengo una observación más bien de castellano, porque dice, si se requiere al contribuyente los términos del inciso tercero del artículo 63, los plazos señalados aumentarán por el plazo de un mes. O sea, evidentemente hay un problema de redacción. Lo que debe hacer, si se requiere al contribuyente los términos del inciso tercero del artículo 63, los plazos señalados se aumentarán en un mes, nada más, en un mes, pero los plazos nuevamente se aumentarán por el plazo de un mes, no me parece, se aumentarán en un mes, y eso me parece que lo resuelve desde el punto de vista de la redacción. Pero evidentemente que hay un tema de fondo, digamos, que me gustaría saber la explicación de por qué el aumento siempre un mes cuando en el otro caso es un plazo máximo de un mes, pero la entrega de antecedentes puede producirse evidentemente antes de vencido el plazo o antes del último día para que venza el plazo. Muy bien. Don Alberto Cuevas. Presidente, por su intermedio, efectivamente, el diputado Chaín tiene razón. Pero esto tiene una explicación más bien de orden práctico, porque efectivamente cuando el Servicio de Impuestos Internos le diga al contribuyente que de su citación siguen resultando dudas o continúa la ausencia de los antecedentes que ameritaban las inquietudes, por decirlo de alguna manera, porque todavía no hay una liquidación, un giro o una resolución en que Impuestos Internos fije de manera concreta su pretensión, sino que solamente está pidiéndole antecedentes para que confirme, complemente o corrija sus declaraciones de impuestos. El artículo 63 establece que aquello podrá hacerse dentro del plazo de un mes adicional. Y esta norma, por decirlo de alguna manera, espejo, aumenta en el plazo de un mes también los plazos de prescripción que están en el artículo 200 del Código Tributario. Y efectivamente también se podría haber hecho de la forma en que lo plantea el diputado Chaín, es decir, no obstante que habiéndose otorgado al contribuyente un plazo de un mes, el contribuyente a los 2, 3 o 15 días o los días que fuese dentro de ese plazo podría haber contestado, aclarado, aportado los antecedentes adicionales. El problema que tiene eso práctico, presidente, de linkear el aumento de los plazos de prescripción con el número de días exactos en que el contribuyente dentro del plazo de un mes entrega esos antecedentes adicionales, etcétera. Primero, crea una complejidad muy importante, porque cada caso de fiscalización va a requerir un cómputo distinto de
dependiendo del número de días, y yo tendré que, si el contribuyente utilizó solo 3 días, y por lo tanto en eso al día tercero entrega la información complementaria, y siempre y cuando esa información complementaria estime que sea la definitiva, porque a los 5 días, a los 6 o 7 días podría el contribuyente decirme, me faltó acompañar esto, me faltó entregar una nueva información. Luego nos obligaría a computar el aumento de los plazos de prescripción dependiendo de un hito que es una certificación, en que el Servicio de Impuestos Internos tendría que decirle a cada contribuyente, sí, yo certifico que en el día 5, 6, 7 usted entregó, y por lo tanto los aumentos de plazo de prescripción serían por 3, por 4, por 7, por 8, por 10 días, dependiendo de eso. Entonces, el contribuyente, la gracia de tener un plazo de un mes para que entregue, y sin perjuicio que podría el contribuyente entregar dentro de 3, 5, es que tenga todo ese plazo completo, es decir, puede acompañar al día tercero, al día quinto. Normalmente en las fiscalizaciones, lo que me tocó trabajar a mí por más de 10 años en el Servicio de Impuestos Internos, ocurre frecuentemente eso, es decir, el contribuyente entrega en varias oportunidades. Se trata de revisiones de libros contables, de consultas con sus asesores, y suele entregar su información fraccionada en varias etapas o en varios momentos. Lo que busca hacer esto es establecer una cierta flexibilidad tanto para que el contribuyente pueda aportar en distintos momentos sus antecedentes dentro de ese mes, y para no tener que estar computando a partir de la certificación en que Impuestos Internos diga lo recibí, de distintos días para el aumento de los plazos de prescripción, lo que suele producir complejidades y problemas operativos ya para determinar por cuánto tiempo fue la... Y respecto al tercer punto formal, no puedo estar más de acuerdo con el diputado Chaín. Uno podría decir aquí que se aumentarán en un mes, y eso en buen castellano sería bastante más correcto que lo que propone la indicación, presidente. Solamente agregarle y consultarle que en el inciso cuarto que estamos modificando, en la parte final, después del último punto seguido, dice: si se prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderán igualmente aumentados en los mismos términos los plazos señalados en este artículo. Esta norma que está vigente no resuelve el problema que ustedes están tratando de remediar con esta propuesta del numeral 37. No, al artículo 200, inciso cuarto. Que entiendo que esa redacción cumple el mismo objetivo que ustedes pretenden con el numeral 37, ¿ah? Que es precisamente aumentar el plazo de prescripción cuando se dan otros plazos, digamos. Pero preguntémosle al Ejecutivo, don Alberto. Presidente, lo que sucede es que esto se explica porque ese plazo a que usted hace referencia se refiere al plazo de citación. No al nuevo plazo que estamos incorporando en el inciso cuarto, que es un plazo adicional al de citación. Entonces, la citación también puede ser prorrogada por el plazo de un mes, y en ese caso, esta norma dice que cuando la citación ha sido prorrogada por un plazo de un mes, los plazos de prescripción se aumentan por el mismo plazo de la prórroga, que ahora además, como usted sabe, presidente, lo pasamos de facultativo del Servicio de Impuestos Internos a obligatorio cuando el contribuyente lo haya solicitado. Se refiere a la situación de la prórroga del plazo de citación original, que puede ser también hasta un mes, y no a este nuevo plazo de un mes que es después de la citación. Diputado Fuachain. Era evidente lo que dice el Ejecutivo, se lo quería aclarar, porque es bastante evidente la redacción, que son oportunidades distintas a las prórrogas de la citación y la otra la prórroga para entrega de antecedentes. Son dos hipótesis distintas, en ambos casos se entienden aumentados los plazos, pero lo dijo muy bien. Muy bien, gracias, diputado Chaín. Por consiguiente, vamos a proceder a tomar votación. ¿Sí? Presidente, con la enmienda propuesta por el diputado Chaín. ¿Cuál sería la enmienda que someteríamos a votación? Diputado Fuachain, le ofrezco la palabra. En vez de decir por el plazo de en un mes, nada más. En un mes. Para reemplazar la frase por el plazo de por en. En un mes. Muy bien. ¿Les parece, colegas, por unanimidad? ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias, diputado Fuachain. Presidente, la siguiente norma que hay que analizar es el artículo 3º del proyecto de ley, que introduce modificación a la ordenanza de aduanas, y el Ejecutivo propone una indicación
que figura en la página 50 del comparado, que es para modificar el numeral 1. Esto es espejo de los... Sí, ahora vamos a entrar a la ordenanza de aduana y entiendo que respecto a los tribunales tributarios ya hemos resuelto numerosas materias que ahora se van a replicar en la ordenanza de aduana. Me gustaría que el Ejecutivo me fuera ratificando que es así una a una. En el numeral, la indicación número 9, tiene que ver con la tramitación digital. Las literales A, B y C. Estos no fueron modificados, fueron aprobados de la misma manera en el tribunal tributario. Ese es el espíritu de la aprobación. Si me parece, colega, estamos aprobando las normas de espejo que hemos aprobado respecto al tribunal tributario en tribunales aduaneros. Para mayor claridad, en la página 26 del comparado, que se repite en la página 50. 26 y 50 son idénticas. ¿Les parece, colegas? Sí, muy bien. En la página 52 ocurre lo mismo. Eso se dijo expresamente ayer. Eso se aprobó en virtud de la votación del número 6 del artículo segundo. El de los registros versus testimonio. Se votó. Sí. Exactamente. ¿Les parece, colegas? Muy bien, gracias. Página 53, indicación número 10. Lo que es conciliación. Página 56. Bueno, el espíritu de las aprobaciones que estamos haciendo es que sean idénticas a las que aprobamos en tribunales tributarios. Si hubiera alguna corrección que se haya hecho, que se nos pueda pasar por alto, facultamos a la Secretaría para establecer la debida equivalencia. ¿Sí? Están presentadas idénticamente en ambos artículos, presidente. Es por el evento en que se pudiera pasar algo. Indicación número 10. ¿Estaríamos, colegas? Sí. ¿Desconfía de cómo presenté la indicación, presidente? ¿Está bien, presidente? Sí. La 11 no se dijo expresamente. Voy a hacer una consulta, a ver si hay respaldo. Presidente, la siguiente modificación es la figura de la página 56 del comparado. 56. Y es una indicación del Ejecutivo al numeral 4 del artículo 3 del proyecto, que introduce modificación al artículo 128 bis nuevo en el siguiente sentido. Conciliación. Es conciliación. Esta es idéntica. Es espejo. ¿Les parece, colegas? Sí, espejo, empezamos a dudar. Y esa es... Y eso sigue hasta el final. 58. 12, en la página 58, es del Ejecutivo para agregar los numerales 5 y 6 nuevos del siguiente tenor. Quinto, sustitúyese en el artículo 129H la palabra 15º por 16º, es una adecuación. ¿Podemos invitar a alguien para que nos explique el cambio? Esto no es espejo. El número 6. El numeral 6 de la indicación 12. Sí. Podemos invitar a Patricio Zapata. La constitucionalidad, eso me refiero. El numeral 6. Le vamos a pedir al Ejecutivo que no... Presidente, esto surge de una propuesta de los propios magistrados de los tribunales tributarios y aduaneros. Como usted ve la norma actualmente en el procedimiento ante el juez tributario aduanero en materia de aduanas, dice que la resolución del Tribunal Tributario y Aduanero a que se refiere este artículo 186 bis no procederá a recurso alguno, que es la fijación de ciertas multas. Entonces, nosotros aquí estamos estableciendo la posibilidad de que los contribuyentes puedan recurrir en contra de esa resolución, tanto desde el punto de vista del recurso de apelación como del recurso de reclamación, de reposición. Y en el caso de las apelaciones se está estableciendo un límite de montos. Por lo tanto, lo que ocurre con este proyecto es que actuaciones que antes no se podían recurrir, hoy día se van a poder recurrir de acuerdo al criterio que está estableciéndose en la indicación. Presidente. Diputado Arturo Esquella. Diputado Che. Presidente, ¿esto se tuvo la vista en la ronda de invitados que tuvimos acá? No recuerdo si es que hicieron comentarios, porque esto ya es más radical. No recuerdo. Socialdemócrata. Recuerdo que haya sido mencionado por algún invitado. Diputado Che. Presidente, a mí, en principio, claramente que me parece que está bien que los tribunales superiores puedan revisar las resoluciones, ¿ya? Y también que esto sea respecto a determinadas cuantías. Yo creo que en algunos casos tendremos, ¿no es cierto?, tribunal de única instancia, en otros será la posibilidad de que la Corte revise. Sin embargo, me gustaría saber solamente el efecto práctico, porque
como no se señala que esto es solo en el efecto evolutivo, claramente que en este caso el recurso de reposición opera en ambos efectos y es como la lógica porque se trata de una sentencia definitiva, ¿no es cierto? Sin embargo, se podría generar el estímulo ya de poder apelar, porque además esto no tiene ningún tipo de preferencia en la vista de la causa, de poder presentar las apelaciones para poder prorrogar incluso por años, ¿no es cierto?, el pago de los compromisos. Y ¿por qué? Porque se suspende, digamos, el efecto del cumplimiento de la sentencia. Entonces, claro, en otras materias es de toda lógica de que sea en ambos efectos, ¿ya? Pero en esta materia, lo que se hace habitualmente, por ejemplo, cuando se reclama respecto de ciertas multas para no generar este incentivo, ¿ya? Por ejemplo, para las acciones de reclamación judicial, de las resoluciones de la superintendencia, etcétera, que como requisito de admisibilidad recurso del pago de la multa, ¿ya? Se paga, se consigna para los efectos de poder apelar. Acá no hay ningún estímulo a que el estímulo está puesto en que se apele sí o sí por parte del contribuyente vencido a todo evento, ¿ya? Porque lo que hace en definitiva es que va a postergar el cumplimiento de la sentencia y todos sabemos que hay unas cortes que están bastante atochadas, ¿no es cierto? Y no teniendo ningún tipo de preferencia para la vista y fallo, la verdad es que esto puede demorarse bastante tiempo. Entonces, yo quiero preguntar si ustedes ponderaron bien aquello o no, si es que a lo mejor podemos colocarlo que en los casos en que el contribuyente vencido sea solo en el efecto devolutivo, ¿no es cierto? Y después se tendrá que devolver, ¿ya? O que tenga que haber al menos una consignación importante para poder apelar alguna fórmula que no genere un incentivo perverso, apelarlo todo para poder prorrogar el compromiso del pago de los compromisos tributarios y aduaneros. Le voy a ofrecer la palabra. A ver, es un tema más bien de política judicial, digamos. Le ofrezco la palabra a don Óscar Meriño, que nos exprese la opinión de la Asociación de Jueces y Secretarios de Tribunales Tributarios. Muchas gracias, señor presidente. Bien, aquí, a ver, tomando un poco la inquietud del diputado Chaín, la verdad es que la cantidad de causas que representa el problema de la infracción aduanera es muy bajo dentro de los tribunales tributarios. Y lo que viene a solucionar esto no es el problema de la cantidad de causas que estamos mandando en apelación. Lo que sucede aquí es que al no haber apelación, los contribuyentes están yendo de queja contra los jueces tributarios, lo que afecta obviamente la hoja de vida de los jueces, ¿no es cierto?, y la gestión del tribunal. Entonces, por un lado, soluciona ese problema. Por otro lado, no hay forma de que ellos puedan solicitar la revisión de estas resoluciones a menos que se agregue esta modificación. Ahora, en cuanto al incentivo, a mí me parece... Claro, sí, sí. Ahora, me parece bien lo que usted señala en el sentido de que tal vez se pueda agregar que sea en el efecto devolutivo, ¿no es cierto?, para que no genere un incentivo a la apelación. Desde ese punto de vista me parece que agregar eso lo deja mucho más claro. No sé. Muy bien, ¿les parece que le coloquemos el que se considera en el solo efecto devolutivo? A ver, ¿en qué parte? ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Sí? A ver. Yo creo que es una fórmula intermedia, porque hoy día es inapelable, es decir, no hay ninguna posibilidad de discutir nuevamente el tema, y la propuesta yo creo que deja espacio abierto a la dilación. Y estamos hablando de temas económicos que es usual que pueda ocurrir. ¿Les parece en el solo efecto evolutivo? ¿Sí? Muy bien. Queda aprobado. La Secretaría colocará el que se considera en el solo efecto evolutivo en alguna parte de ese. Solo procede el recurso de apelación, coma. En el solo efecto evolutivo. Y el que se considera. El que se considera. Muy bien. Y solo podrá interponerse. No, exclusivamente. El diputado Juan Chaín, por lo que es al final. Diputado, sí. Presidente, entonces ¿qué es la historia de la ley que el diputado Juan Chaín propuso eso? Perdón, ¿el diputado Chaín votó? El diputado Chaín no sé cómo votó. Ah, ya, perfecto. Le ponemos a sugerencia. Perfecto, ahí lo consignamos entonces. Presidente, corresponde votar el artículo 4.
que deroga el artículo primero transitorio de la ley 20.752. 59. Página 59 del comparado. Se deroga el artículo primero transitorio. Sí, número 4, artículo 4. Artículo 4, transitorio. Sí. ¿Algo que decir el Ejecutivo sobre esto? Presidente, como usted lo había comentado en alguna sesión anterior, lo que estamos haciendo con este proyecto es reconstituir plantas que estaban en disminución de acuerdo a una ley aprobada con anterioridad, que es precisamente la 20.752. Lo que hace esta norma es derogar precisamente la norma que se refería a ese proceso de disminución de los cargos que ahora estamos revirtiendo para que los tribunales vuelvan a tener el mismo número de funcionarios que tenían originalmente. Diputado Fontaine. Sí, es que a mí me parece raro la forma, porque lo que estamos haciendo acá no es eliminando una modificación de las plantas, sino lo que estamos derogando acá es la oportunidad en que efectivamente esa modificación se va generando, ¿ya? Respecto a los claro que no sé lo que, porque como no está la norma acá, no está ahí, pero lo que ocurre es que a mí me parece que lo que se señala es que la extinción se va a realizar a la fecha en que queden vacantes los cargos, ¿no es cierto? Si nosotros derogamos eso, ¿ya?, que es una norma transitoria, lo que tiene que quedar es la norma permanente. Y por lo tanto, regiría in actum y la extinción del cargo se generaría de inmediato, ¿ya? Porque la norma permanente es la que establece la extinción del cargo. Eso, la norma permanente. Y la norma transitoria dice, la extinción de este cargo va a operar en cuanto ese cargo quede vacante respecto del que lo está sirviendo actualmente. Entonces, yo quiero saber qué es lo que hicimos con la norma permanente. Pues si ya modificamos la norma permanente, está bien, pero si lo queremos resolver solo por la vía de la norma transitoria y no modificamos la norma permanente, el efecto jurídico no va a ser terminar con la disminución de cargos, sino que acelerar la disminución de cargos, la disminución de los cargos. Entonces, mi pregunta técnica es, ¿qué pasó con la norma permanente? ¿Ya está modificada? Por su intermedio al diputado Chaín, efectivamente, en la página 4 del comparado, ahí se readecúa las plantas y se recompone el número de cargos a partir de la página 7, perdón, del comparado, y se recompone el número de cargos que originalmente tenían los tribunales. Quizás sería más adecuado asociarlo al artículo primero transitorio de la nueva ley, o sea, del proyecto de ley. En el fondo, las disposiciones contenidas en el artículo primero de esta ley y el artículo 4, que es la derogación. Porque entiendo que el artículo 4 es solo esta derogación, ¿o no? No sé si quizás eso... Y ahí entraría en vigencia y generaría el efecto que dice el diputado Chaín, siguiendo la norma del artículo primero, que sería el primer día del mes siguiente a la fecha de su publicación. Yo creo que el diputado Juan. ¿Sí? Presidente, yo creo que hay que hacer una derogación expresa de la norma transitoria para que se... o sea, ¿sí? Ya, ahora, si se modifica la norma principal, pierde sentido la norma transitoria. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ya no hay una modificación, ¿no es cierto?, que vaya hacia la extinción de las plantas, pierde sentido, más bien no tendría utilidad la norma transitoria, ¿ya? Por eso es que es importante saber bien cuál es el contenido efectivamente de la modificación, más allá que se modificó la norma permanente, pero si la norma permanente ya no en ningún caso contempla la disminución de los cargos, esta norma transitoria evidentemente que pierde sentido, ¿ya? Aunque no la deroguemos. Que no puede opinar. Tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, en este tema del personal de los funcionarios de los tribunales tributarios y aduaneros, como había una ley anterior que había disminuido los cargos originalmente, si mal no recuerdo, pasaron de cuánto a cuánto, presidente?
disminuyó en 13 cargos con la ley esta 20.752. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es recomponer esos 13 cargos que se venían disminuyendo y además dejando sin efecto la forma en que esa disminución se estaba llevando a cabo, porque algunos de esos cargos que se eliminaban de manera transitoria iban a seguir siendo servidos por los funcionarios hasta que los funcionarios dejaran de prestar esos servicios y el cupo ahí desaparecía. Entonces, el único sentido que tiene esta norma es hacerse cargo de esa última situación, que es la que se refiere a la forma en que se iban a ir extinguiendo esos cargos para llegar a la disminución de 13 cargos en total de los tribunales. Es básicamente eso. No sé si le aclara la duda a los diputados. Entonces, transitorio, pero se produce un efecto. Estamos de acuerdo unánimemente, ¿no es cierto? Ya, se aprueba. Señor secretario. Sí. Que ver. El artículo 4 opera con la publicación en el diario oficial. Que ya. Pero la reforma entra en vigencia el mes siguiente. 4, 5, 6, 7. Y lo que te hace la derogación en el momento de la publicación es recomponer esos 13 cargos. Ya, está. Entonces se crean los cargos y después entra. ¿Estamos, secretario? Sí, estamos presentes. Entonces, está aprobado por 9. Está aprobado por 9 votos a favor. Presidente, corresponde las disposiciones transitorias. ¿Las vamos a analizar una a una o las vamos...? Una a una yo creo de forma rápida porque artículo primero. Las disposiciones contenidas en el artículo primero de esta ley, con excepción de las contenidas en los numerales 4 y 7, que se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 4 transitorio, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de su publicación en el diario oficial. Se ofrece la palabra a los diputados sobre este tema. ¿Qué dice el Ejecutivo sobre eso? ¿Qué dicen los actores? Bueno, ellos habrán analizado bien el tema, pero no sé, les cedo la palabra. Para entrar en vigencia. Presidente, por su intermedio, claro, en general no tenemos problemas con eso. Es más, hay muchas cosas aquí muy positivas, como ustedes han visto, nuevas instancias en las etapas administrativas para generar mayores posibilidades de los contribuyentes para defenderse mejor. Queremos que eso entre en vigencia lo antes posible. El perfeccionamiento de las normas sobre procedimientos, donde estamos incorporando distintos trámites también muy garantistas, pero que también ayudan al fisco, como por ejemplo el trámite de la conciliación, el trámite de observaciones a la prueba, la citación para ir sentencia. La verdad es que... Las plantas quedan pendientes. Las plantas tienen una norma especial porque se faculta en el artículo 4 transitorio, presidente, efectivamente, como suele hacerse en este tipo de cosas, a la dictación dentro de un determinado plazo de un DFL que va a arreglar todo lo que está ahí en el artículo 4 para reemplazar lo que existe hoy día, que fue, entiendo, más o menos la misma forma en que se hizo originalmente cuando se constituyeron las plantas de los tribunales. Efectivamente, el Ejecutivo evaluó y entiende que a partir de esa vigencia ya está en condiciones de empezar a aplicar esas normas, presidente. De acuerdo. Diputado Asquella. No, lo único sería, estaba revisando el contenido del artículo número 1 para ver en cuál de los artículos del proyecto de ley estaban las disposiciones, y es el tema de la sustanciación digital. Nomás, lo único que alguien podría pensar que pudiera requerir un poco más de tiempo, porque los demás al final son consignación de derechos, cambian plazos y cosas así, que no hay problema que incluso con la entrada en vigencia la ley. O sea, el mes es para prevenir. Pero entiendo que todo lo de las notificaciones y sustanciación digital no está en el artículo primero, ¿no? Está en el segundo, ¿no? Presidente, efectivamente, por su intermedio, al diputado Asquella tiene toda la razón. Efectivamente, uno podría haber pensado que todo el sistema de implementación del expediente electrónico
y distintas cosas más, no solo requerían un esfuerzo presupuestario, sino que de diseño, implementación y puesta en marcha de ese tipo de tecnologías, pero lo que facilita este proceso, en este caso en particular, es que ese sistema ya existe, ya fue implementado, está operando y está en pleno funcionamiento. Perfecto. Entonces lo damos por aprobado. Muy bien, aprobado. Votemos todos los archivos transitorios. No, tengo una observación con respecto al cuarto. Todo menos el cuarto. Sí. Todo menos el cuarto. Hasta el tercero. Todo menos el cuarto. ¿Lo aprobamos hasta el tercero entonces? Muy bien. ¿Estaríamos de acuerdo? Se aprueba hasta el tercero. Con unánime. Presidente, el artículo 4 señala que facultas al presidente de la República para que, dentro del plazo de 6 meses cortado desde la publicación de esta ley, establezca, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedir por intermedio del Ministerio de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias. A. Sustituir el sistema de remuneraciones del personal de los tribunales tributarios y aduaneros y fijar uno nuevo. Este sistema deberá contemplar, entre otras, la escala de sueldos bases mensuales del personal de los tribunales tributarios y aduaneros, asignación de responsabilidad para juez tributario y aduanero y secretario abogado, remuneraciones ligadas al desempeño, a los resultados y o a la calidad de los servicios prestados, bonificación por obtención de título profesional para administrativo y auxiliar, asignación de zona y asignación de antigüedad para resolutor, profesional experto, administrativo y auxiliar. Además, establecerá los montos o bases de cálculo de las remuneraciones que fije, requisitos para el otorgamiento de las mismas, su periodicidad de pago, determinará si constituye o no base de cálculo de otras remuneraciones y las demás características de ellas y toda otra norma necesaria para su aplicación. Asimismo, podrá establecer las normas transitorias para la aplicación del sistema, incluidas las remuneraciones variables y otras asignaciones del mismo. B. Establecer los criterios para determinar los procedimientos y mecanismos de fijación, control y evaluación de metas correspondientes a las remuneraciones ligadas al desempeño, a los resultados y o a la calidad de los servicios prestados. C. Determinar la o las fechas de entrada en vigencia del nuevo sistema de remuneraciones del personal de los tribunales tributarios y aduaneros, pudiendo establecer gradualidades. También determinará la fecha de entrada en vigencia de las modificaciones introducidas al artículo 25 de la ley número 20.322 que se refieran a las remuneraciones de dicho personal, incluido su inciso final, incorporadas por la presente ley. Además, fijará la fecha de supresión del sistema de remuneraciones establecido en el decreto con fuerza ley número 3 de 2009 del Ministerio de Hacienda. D. El uso de la facultad señalada en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones respecto al personal que afecte. 1. No podrá significar disminución de remuneraciones y cualquier diferencia deberá ser pagada por planillas suplementarias, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorgan a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. 2. Personal de los tribunales tributarios y aduaneros que se encuentren en funciones a la época de entrada en vigencia del nuevo sistema de remuneraciones de dichos tribunales pasará a tener el nivel tope de remuneraciones asignado para el cargo que se encuentre desempeñando. Y el quinto es el mayor gasto que representa la aplicación de esta ley. Deberíamos tenerlo aprobado. Sí. Diputado Hugo Gutiérrez, tiene la palabra. Sí, no, para hacer una observación. Como queda claro en la letra D del artículo 4 dice el uso de la facultad señalada en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, que son fundamentalmente dos. Claro. Que no podrán disminuir los sueldos, la remuneración, y segundo, que el personal, el tope. Leía la ley 20.853 sobre fortalecimiento del servicio de puesto interno para implementar la reforma tributaria, que es prácticamente lo mismo, pero ahí se establecía también, entre otros derechos, aparte de esto de no disminuir la remuneración y los topes. Por ejemplo, salía el 6A, decía, no podrá tener como consecuencia, en este caso recancillamiento, en este caso sustituir un sistema de remuneración, no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicio, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. Es decir, que la circunstancia de hacer esta sustitución del sistema de remuneración de personal, que no tenga como consecuencia que vaya a significar que alguno de los funcionarios cesen su cargo. Yo creo que esto que está establecido, que se estableció para el personal del Servicio de Puesto Interno, en su fortalecimiento, me parece que es razonable también ponerlo como
otra restricción, otro límite. Y a este agregarle otro límite que también estaba puesto también con respecto al fortalecimiento de su presupuesto interno, la letra D, que dice que no podrá significar pérdida del empleo, esta sustitución del sistema, este ejercicio de estas facultades, que dice que no podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto al personal titular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modificación de los derechos previsionales. Me parece que son dos temas que son medianamente justos, que se establezcan como limitaciones también dentro de todo este ejercicio de la facultad que va a hacer la Presidenta de la República cuando se sustituya el sistema de remuneración del personal de estos tribunales. Y con un agregado, creo yo, que también está establecido en este mismo proyecto, en esta misma ley, que ya es ley de la República, del Servicio de Impuestos Internos, y es el respeto de los bienios. Yo creo que son temas que son básicos y yo creo que también deberíamos ponerlo como restricciones en el ejercicio, como dice, de las facultades que se van a ejercer en la dictación de estos decretos, que básicamente, como se dice acá, son dos, ¿no? Presidente, no sé si usted llegó recién, pero son las restricciones que se establecen en el artículo 4 transitorio letra D, que básicamente son dos, que dice que no se le podrá disminuir la remuneración. Pero nos quedó claro. ¿Se quedó claro? Sí. Ah, ya. Eso, bueno, y quisiera ver no sé qué piensa el Ejecutivo o el mismo juez. ¿Qué puede decir el si Ejecutivo? mantuviéramos esta... Una duda, porque ahí dice, diríamos, podrá significar disminución de remuneraciones y la diferencia se pagará por planilla suplementaria. Eso quiero que me explique por qué es eso. O sea, por qué hay que hacer una planilla suplementaria y no estaban haciendo, claro. Entonces, bueno, quizás que lo explique. Sí. Lo que dice el diputado Hugo Gutiérrez aparece como razonable, a no ser que uno interprete que el hecho de que no podrá significar disminución de remuneraciones, precisamente se está hablando en sí de que bajo ningún punto de vista puede significar pérdida de su trabajo. Claro. El hecho de significar ¿sí? No podrá significar no quiero agregárselo como derecho. Estaría diciendo, pero se puede agregar también, no significará, podrá significar disminución de remuneraciones ni menos pérdida del empleo, no sé. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que se refiera al punto planteado por el diputado Gutiérrez. ¿Ah? Escuchemos lo que nos diga el Ejecutivo, diputado. Diputado, don Alberto Cuevas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solo decir lo siguiente desde la perspectiva del Ejecutivo, presidente. Nosotros hemos utilizado en esta norma transitoria específicamente las mismas normas que se habían utilizado para fijar la metodología, cómo se iban a implementar las remuneraciones de estos tribunales en la ley original de los tribunales tributarios aduaneros, y que se había traducido también en la dictación de un decreto con fuerza de ley, el número 3 del año 2009 del Ministerio de Hacienda, que tenía este mismo contenido. En cuanto a los distintos ítems que están aquí señalados, ellos fueron materia de un intenso debate, una intensa discusión, donde participó también la Dirección de Presupuestos, señor presidente, y el magistrado, el presidente don Óscar Meriño, intervino también en la determinación de los contenidos de el decreto con fuerza de ley. Y refiriéndome específicamente por su intermedio, presidente, a los aspectos planteados por el diputado Gutiérrez, efectivamente no cabe ninguna duda que la dictación de este decreto con fuerza de ley, la aprobación de esta ley, vaya a tener, desde un punto de vista interpretativo, por parte del Ejecutivo, ese es el espíritu y la intención, bajo ninguna circunstancia, que la dictación de este decreto con fuerza de ley, que va a reemplazar la escala anterior que está actualmente vigente, que es la del decreto con fuerza de ley número 3 de 2009, bajo ninguna circunstancia puede significar el término de los servicios de los funcionarios que actualmente están en funciones. Eso sí o sí, es decir, no hay ninguna intención en aquello. Desde luego que su régimen previsional tampoco. En cuanto al tema de los bienios, presidente, por ser una materia que excede a mi conocimiento y que requeriría pronunciamiento de la Dirección de Presupuestos sobre ese punto en particular, no estoy en este momento en condiciones de emitir una opinión, pero desde luego el tema de los derechos previsionales de los trabajadores
los funcionarios de estos tribunales y desde luego que este reemplazo de su escala de remuneraciones no puede significar una pérdida de su trabajo, no cabe ninguna duda que es así. Entiendo que esta materia es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República, por tratarse de remuneraciones de los funcionarios del sector público, y quisiera pedirle, presidente, si pudiéramos escuchar al presidente, señor Meriño, para que nos ilustrara más. Muchas gracias, don Alberto Cuevas. Le ofrezco la palabra a don Óscar Meriño, presidente de la Asociación de Jueces y secretario de Tribunales Tributarios y Aduaneros. Muchas gracias, señor presidente. Para responder la consulta del señor diputado, en el sentido de qué sucede con esta planilla suplementaria, esto responde un poco a la técnica del manejo de remuneraciones que lleva IPRES. Dice relación con que a lo largo de Chile los funcionarios tienen distintas remuneraciones, ¿no es cierto?, que varían de acuerdo a la zona o de acuerdo a otras. Entonces puede darse la situación que como se va a desarrollar esto en periodos extensos, como lo dice por aquí, ¿no es cierto?, puede llegar hasta 3 años, tal vez estos ajustes de remuneraciones, en algún momento puede haber una diferencia en contra de algún funcionario. Y para precaver esto, ¿no es cierto?, se limita aquello a que no baje la remuneración actual. Si existiera alguna disminución, que nosotros entendemos por los estudios que se han hecho que no va a ser así, pero si existiera, esto se paga una planilla suplementaria y es parte de la técnica que tienen, ¿no es cierto?, de IPRES para hacer estos suplementos. Así se hace normalmente. Y en cuanto a la pérdida de trabajo, como aquí se manejan también presupuestos por parte de IPRES, lo que se trata esto es que por alguna situación en que el presupuesto pueda afectar la cantidad, ¿no es cierto?, de funcionarios, no llegue eso a que algunos sean desvinculados de los tribunales tributarios para poder cumplir con los presupuestos. Entonces, esto ha sido una petición, más que de la asociación que yo represento, de la asociación de funcionarios de los tribunales que llegan a los administradores, los resolutores y los auxiliares, ¿no es cierto? Y es un poco para salvaguardar sus derechos. En cuanto a lo que señala el diputado Gutiérrez, me parece que obviamente se correspondería agregarlo si eso es procedente. Gracias. Diputado Arturo Esquella. Presidente, tengo una duda respecto a la letra B. ¿B? B, de burro. De burro. De bueno también. O de bueno, claro. O sea, no, en ningún caso va a poner en duda la votación, pero me llama la atención, primero que siendo, o sea, de ser materia de ley, entregarlo en un DFL, porque en todo lo demás tiene que ver con factores que al momento de la dictación de la ley no se cuentan, no se tienen, todo lo que estábamos precisamente hablando. O sea, quedan entregados a un DFL precisamente por no contar con todos los elementos a la hora de la elaboración de la ley. Pero no así el caso de establecer los procedimientos y mecanismos para las evaluaciones del mismo tribunal, pues, o sea, del desempeño, cumplimiento de metas, en fin. O sea, esos son criterios que podrían perfectamente haber quedado en la misma ley y se prefirió, digamos, este camino. Entonces, me gustaría saber por qué se entrega acá. Y lo segundo, yo no sé si será necesario, pero creo que debiéramos hacer una referencia que estamos hablando de la evaluación de metas de los tribunales. O sea, es evidente, porque de eso se trata la ley, pero hay que entender que esto está dentro de un artículo transitorio, es una letra totalmente distinta del resto y no hace referencia alguna a que estamos hablando del desempeño, o sea, de los procedimientos y evaluaciones respecto de lo que ocurre al interior de los tribunales. Quizás está de más, pero prefiero decirlo. Le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que pueda referirse a los planteamientos que han hecho los parlamentarios. Don Alberto Cuevas. Presidente, por su intermedio, a la pregunta del diputado Esquella, se utilizó este mecanismo sencillamente porque es el mecanismo que la Dirección de Presupuestos había utilizado en la legislación anterior de estos mismos tribunales y que fue de alguna manera también convenido con los representantes de los magistrados y de los funcionarios de los tribunales tributarios aduaneros, para efectos de que, si bien efectivamente se contemplaba aquí una mejoría en las remuneraciones de los tribunales, producto de fenómenos que ellos habían relevado y que por el Ejecutivo se consideraban razonables, como por ejemplo que estos tribunales especiales interactuaban con órganos de la Administración del Estado, principalmente el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas.
estaba ocurriendo desde el punto de vista del manejo de su personal, que porque esos organismos fiscalizadores tenían mejores niveles de remuneraciones a igual nivel de expertise, por ejemplo, o de preparación o de capacitación de determinados funcionarios, se llevara las remuneraciones de los tribunales tributarios y aduaneros a un cierto equilibrio respecto de lo que ocurría con esos organismos fiscalizadores, y eso es lo que este proyecto también viene haciendo. Entonces, pero sin perjuicio de eso, en el contexto de ese trabajo prelegislativo también, y los magistrados y los funcionarios estuvieron de acuerdo que se pudiera fijar a través de un decreto con fuerza de ley, obviamente que iba a ser materia de comentarios, de análisis también por ellos, distintas circunstancias que permitieran que ciertas remuneraciones estuviesen vinculadas con la calidad de servicio, con el cumplimiento de metas, con distintas materias que tienen que ver con el mejoramiento, el perfeccionamiento de la gestión al interior de esos mismos tribunales, y los propios tribunales y su asociación de funcionarios estuvieron de acuerdo que ello fuera así, porque es la meta también que ellos tienen. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a la forma, al procedimiento que se utilizó, básicamente insistir en que la ley anterior sobre tribunales tributarios aduaneros había utilizado la misma metodología para fijar el detalle de este nuevo sistema de remuneraciones que está siendo creado desde luego por ley, e insistir efectivamente que para el Ejecutivo bajo ninguna circunstancia este proyecto puede ser interpretado en la lógica de que pudiese significar la pérdida del empleo por alguno de los funcionarios por estos reemplazos de escala, ni ningún otro tipo de perjuicio a los derechos a los que tienen, a los que pueden invocar hoy día y que podrán invocar a partir de la nueva escala de remuneraciones. Ese es el espíritu del Ejecutivo, presidente. Muy bien, diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, presidente. No, solo insistir de que los criterios que estoy planteando que se agreguen a este artículo 4 son criterios que estaban puestos en esta ley de fortalecimiento del servicio de impuestos internos para implementar la reforma tributaria. Y sin duda el activismo, los funcionarios del servicio de impuestos internos lograron que se establecieran todos estos criterios. Tampoco son criterios que los estableció el Ministerio de Hacienda en su oportunidad porque le dio gusto y gana, sino porque en definitiva el activismo de estos funcionarios lograron instalar este articulado que dice que no podrá tener como consecuencia el encasillamiento, o en este caso el nuevo sistema de remuneraciones, ser considerado como una causal de despido. Me parece que lo que esos funcionarios lograron es algo mínimo, que claro, como el activismo de los funcionarios de un tribunal no lo pueden conseguir, claro, ellos sí lo lograron y ya han establecido criterios mínimos, no solamente los dos que están establecidos en esta norma transitoria al momento de dictarse los decretos supremos. Yo creo que son criterios válidos, que también nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos al momento de decirle a la autoridad correspondiente, cuando dicte los decretos correspondientes, de que también tiene que tomar en consideración cosas que ya tomó en consideración cuando creó la nueva planta de encasillamiento del Servicio de Impuestos Internos. Me parece que son criterios también razonables, me parece medianamente justos, que deberían ser incorporados dentro de la norma transitoria para fijarle límite a la autoridad, que no signifique que sustituir un sistema de remuneraciones vaya a significar que algún funcionario vaya a quedar fuera del servicio. Eso es, presidente. Yo creo que efectivamente estamos en presencia de funcionarios que no tienen la capacidad de presión que puede tener hoy por hoy, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, que cuando se moviliza, por supuesto, tiene mayor capacidad de lograr ciertos objetivos como se tradujeron en esta norma transitoria que están en esta ley 20.853. Yo creo que son criterios razonables y que yo creo que hay que tener presente al momento de fijar criterios que limiten la facultad del Ejecutivo, presidente. Muy bien, entiendo que su preocupación, que yo comparto, la ha expresado también a través de una indicación. Bueno, estas son materias que tienen que ver con las remuneraciones de los trabajadores del sector público, pero igualmente le voy a pedir la opinión al señor secretario. Sobre la admisibilidad me estoy refiriendo. Presidente, la indicación formulada por el diputado señor Gutiérrez, que incorpora los numerales 3I, 4I y quinto, el 3 dice, no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicio, supresión de cargo, cese de funciones o término de la relación laboral. Eso
podría no tener el carácter de inadmisible. O sea, podría ser admisible. Podría ser admisible. Pero, claro, la cuarta dice no podrá significar pérdida de empleo o disminución de remuneraciones respecto a personal titular o de un cargo de planta o contrata que sea encasillado ni modificación de los derechos provisionales. Ese es inadmisible en virtud... Estamos claros. Sí. Además, como es un DFL, le estamos devolviendo la potestad. Claro. No la va a ejercer el Congreso. Ahí se fue el chancho. Finalmente, el quinto, los cambios de grado que se produjeren por efecto del encasillamiento no serán considerados promoción y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios que estuvieran percibiendo. Asimismo, mantendrá el tiempo de permanencia del grado para tal efecto. Son beneficios de tipo económico, así que también es inadmisible. ¿Y la última? La última dice, agregas el siguiente inciso final nuevo. Los requisitos generales y específicos que se establezcan en el ejercicio de la facultad que se refiere a este artículo no serán exigibles respecto a los funcionarios titulares y a contrata para efectos del encasillamiento. Asimismo, a los funcionarios a contrata en servicio a la fecha de vigencia de él o los respectivos decretos con fuerza de ley a que se refiere este artículo y a aquellos cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les será exigible los requisitos que se establezcan en él o los decretos con fuerza de ley correspondientes. Hay un problema con las razones de inadmisibilidad de la 64. Solo el presidente de la República puede pedir un DFL, nosotros no podemos darle DFL. Exactamente. Presidente, sobre el último punto, en la inadmisibilidad vendría por el hecho de que es el presidente de la República el que solicita la autorización al Congreso para dictar disposiciones con fuerza de ley. No es que el Congreso le pueda dar al presidente una atribución para dictar DFL que no ha solicitado. Sobre los DFL, solo a favor o en contra. A ver, Como los tratados internacionales. Bueno, el último criterio que está planteando es que nosotros no podríamos intervenir en nada la facultad que podríamos conferir al presidente de la República para dictar un DFL. ¿Eso es lo que está sugiriendo? No, el presidente es el que solicita el DFL y el Congreso le da la autorización. No puede el Congreso estar dándole una autorización para dictar un DFL si el presidente de la República no lo ha solicitado. Pero estamos hablando de los contenidos de esa facultad. Sí, claro, el contenido. Este es el contenido. Claro, el presidente determina los contenidos que solicita. ¿Quién me solicitó la palabra? Diputado Fuenstein. Sí. No, presidente, yo creo que esto es un tema bien discutible, el tema de la admisibilidad, naturalmente. Creo que yo siempre he sido partidario de que nosotros podamos interpretar de manera, yo diría, laxa nuestras facultades, porque no podemos cercenarlas. A veces uno ve que los parlamentarios somos los primeros en decir que esto no es facultad nuestra, que es facultad exclusiva del Ejecutivo, y nos vamos cercenando, a veces con razón, a veces sin mucha razón, ¿ya? Yo creo que aquí hay dos temas. Uno que señala efectivamente el secretario, que yo creo que tiene cierta razón de que efectivamente nosotros no podemos otorgarle una facultad al presidente de la República. La facultad de dictar DFL la tiene, pero por mandato efectivamente de la Cámara nosotros lo autorizamos, ¿no es cierto? Y lo tiene en virtud de la Constitución. O sea, previa autorización de la Cámara, puedo dictar decreto con fuerza de ley. O sea, la facultad la tiene, ¿ya? La tiene. Lo que a mí me parece que al incorporar el cómo ejerce esa facultad constitucional el presidente de la República, podríamos efectivamente incurrir en una situación de inadmisibilidad, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo nosotros acá es pretender restringir el ejercicio de la facultad. Se la estamos otorgando, la autorización para dictar el DFL, pero al establecer ciertos requisitos, lo que estamos determinando es cómo se ejerce esa facultad por parte del presidente de la República. Yo creo que por ahí podemos tener un problema, y porque además podríamos estar hablando de esto es parte de la administración financiera del Estado, ¿ya? Que también eso queda fuera al margen de nuestro. Ahora, yo creo, presidente, porque comparto la observación de fondo del diputado Hugo Gutiérrez, ¿ya? Y entiendo que el Ejecutivo no tiene facultades acá, quienes están presentes, como para poder pronunciarse respecto al fondo, ¿ya? El que nosotros tenemos dos alternativas: o dejamos pendiente este artículo, ¿ya? O lo despachamos, pero con el compromiso de que el Ejecutivo pueda estudiar
este tema para poder presentarlo a la Comisión de Hacienda. Esto va a ir a Hacienda, naturalmente. Va a pasar a Hacienda, justamente por estas normas va a pasar a Hacienda. ¿Ya? Este artículo va de todas maneras a Hacienda. ¿Ah? Este artículo va de todas maneras a Hacienda, entonces... ¿Ya? O la otra posibilidad es que nosotros rechacemos esta norma, ¿ya? Porque igual lo que votemos lo van a poder corregir en Hacienda, un poco para poder hacer un téngase presente respecto a aquello, ¿ya? Y que el Ejecutivo después tenga que o reponer la misma norma o hacerse cargo de este planteamiento con las indicaciones de la Comisión de Hacienda, que es un tema también estratégico, entendiendo cuál es el problema, ¿no? No un problema con la norma en sí, sino que el problema es que evidentemente podría quedar una situación de desmedro de algunos funcionarios. Don Alberto Cuevas. Presidente, yo, por su intermedio, quisiera un debate muy interesante, muy importante. Yo ya he señalado que desde luego, desde el punto de vista del Ejecutivo, y tiene que ver también con el ejercicio de esta facultad que se está solicitando, que es una facultad que se ha ejercido en otros momentos, que ha sido conversada también con los representantes de los trabajadores, de los magistrados. El espíritu es precisamente que no solo no va a perder ninguno de ellos su puesto de trabajo, sino que tampoco se van a conculcar a través de este decreto con fuerza de ley sus derechos, sin perjuicio de lo cual yo le quisiera solicitar, presidente, por su intermedio de la comisión, la aprobación del artículo y nosotros desde luego estudiar los planteamientos del diputado Gutiérrez para ver si se pueden presentar de manera conveniente a través de alguna indicación en el resto de la tramitación del proyecto. Muy bien, yo entiendo que la postura del Ejecutivo y el planteamiento que hace el diputado Gutiérrez es totalmente convergente con el interés y el objetivo de esta norma. Entonces yo lo animo a que el diputado Gutiérrez se integre a una mesa de trabajo con ellos, si le parece al diputado, y todo aquel que quiera acompañarlo, a objeto de asegurar que los objetivos de esta norma se cumplan y no signifique ningún menoscabo ni detrimento para ningún trabajador. Es el espíritu. ¿Sí? Sí, pues la idea es que lo votemos para que lo despachemos y sigan trabajando en ese reforzamiento. No, es que claro, lo que pasa, diputado Gutiérrez, es que aquí el Ejecutivo está impedido de incorporar las normas, que la encuentra razonable, y lo invita, digamos, a formar parte de una mesa de trabajo para poder complementar este proyecto. Claro. Posible que la declaremos admisible, que la votemos y aunque la rechacemos, se hace más factible poder después posteriormente ver el tema en Hacienda. Porque si no, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener nada. Sale de aquí, ¿con qué va a salir de aquí? Va a una mesa que eventualmente, claro, después el Ejecutivo podría decir salir nuevamente que el espíritu del... Pero todo esto es convergente en relación con los derechos de los trabajadores. Pero hay una parte en la que concordamos con el Ejecutivo que no tiene ningún viso de... O concordamos en algo con el número 1, parece, ¿no? Que estábamos de acuerdo. Ver, que no... Sí. Yo creo que del análisis que hemos hecho con la Secretaría, la primera letra, la letra I, es algo que no... La 3I. La letra I, la primera disposición es totalmente admisible, digamos, y podríamos proceder a votarla. Y la última me dicen que... Bueno, la vamos a votar. La primera y la última, ¿sí? Esas son admisibles. Sí, esas son admisibles, o tienen algún viso de admisibilidad, y las otras no. Entonces yo voy a declarar inadmisibles las número 4, La 4I y la 5I. 4 y la 5I, y declaro admisible la otra y la sometemos a votación. Ya. Sí. Hagamos eso, presidente. Sí. No está. Yo la declaré admisible, diputado Gutiérrez. La vamos a leer. Las que no vamos a votar, en aras de la eficacia, no las vamos a leer. Señor secretario, proceda a leer las normas que vamos a votar. Presidente, el de la indicación del diputado Gutiérrez, que incorporaba a la letra D los numerales 3I, 4I y 5I,
solo sería admisible el numeral 3i, que dice lo siguiente: no podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral. Asegurar la permanencia de los cargos de las personas que están sujetas a esto. Sí. ¿Sí? Por eso vamos. ¿Les parece, colegas? Sí. Diputado Esquella. Yo estoy de acuerdo con el contenido, pero creo delicado generar un precedente. Estoy leyendo acá el artículo 64, la tesis que salía de la Secretaría me hace bastante sentido. Lo que es el contenido de el 64, el contenido de un DFL lo propone el presidente de la República y lo que hace el Congreso es aprobar o rechazar. Entonces, queda como en entredicho el que uno pueda presentar la indicación y modificaciones. Sin perjuicio que comparto el contenido y esperaría que lo recoja el Ejecutivo y lo presente en Hacienda, pero por lo mismo, para el efecto, digamos, del precedente que se puede generar, yo prefiero abstenerme. Entonces, espera. Muy bien, estamos en votación. Tome votación, señor secretario. Ya, presidente, vamos a votar la letra, o sea, el 3i formulado por el diputado señor Gutiérrez. Que acaba de ser leído. Que acaba de ser leída. Diputado Andrade. Ya, muy bien. Ya. Diputado Ceroni. A favor. Diputado Chaín. Diputado Farcas. Diputado Gutiérrez. Diputado Monque. Diputado Zafirio. Diputado Esquella. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. A favor. No, perdón. Diputado Andrade. Diputado Farcas. Presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aprobado por 9 votos a favor. Una abstención. Perdón, 2 abstenciones. Presidente. 3 abstenciones. No, diputada Turres votó a favor. Presidente, hay que definir qué criterio va a adoptar la comisión respecto de la letra B, o si lo va a declarar inadmisible, o lo va a declarar admisible y lo va a someter a votación. ¿Cuál es la propuesta de la Secretaría? La propuesta de la Secretaría es la que hicimos nosotros ver de que estaríamos admitiendo una indicación a una petición del Presidente de la República de un DFL. Y por tanto sería inadmisible. Yo creo que sería inadmisible. Pero la decisión es del Presidente, no es de la Comisión. Respecto de la última... ¿Qué es lo que plantea el diputado Esquella? Letra B, yo voy a coger el criterio de la Secretaría de declarar inadmisible por incidir en una facultad que es exclusiva del Presidente de la República y que puede ser aprobada o rechazada, pero no modificada en los términos que está planteado. Eso. Muy bien. ¿Cómo seguimos, señor secretario? Diputado informante, presidente. El quinto está aprobado porque hicimos votación de todos menos el artículo cuarto. Diputado informante. Diputado Esquella, por ejemplo. Diputado Juan Chaín, para que promueva la modificación del 162. René, diputado. Me carga de tributar en la escuela y no me den, por favor. Renzo, muy bien. Diputado Renzo Trisotti, diputado informante en representación de la Comisión de Constitución. Gracias. Se despacha este proyecto. Muy bien. Constitucional que suprime las inhabilidades que indica respecto de dirigentes gremiales y vecinales y corresponde a varios boletines refundidos, números 2013-07, 2415-07, 6445-07, 9539-07, 9631-07. Señor secretario, este proyecto ya fue sometido a la tramitación de esta comisión y fue aprobado en su oportunidad. Entiendo que fue remitido a la sala y se suspendió su tramitación para poder conocer una indicación que se planteó. Quisiera que me ratificara o me complementara esta pequeña cuenta que estamos haciendo, señor secretario. Se ha distribuido a cada diputado un comparado
en la cual figuran en la columna de la derecha las indicaciones que se formularon en la sala de este proyecto de ley. La primera de ellas es de los diputados Nicolás Monker y diputado Jorge Racket, que es para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo único. Modifícase la Constitución Política de la República de la siguiente forma. Sustitúyese el artículo 23 por el siguiente. Artículo 23. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. La segunda indicación de los mismos diputados es: modifícase el artículo 57 de la siguiente forma. Letra A. Suprímase el numeral 7, del numeral 7 la expresión o vecinal. Y B. Intercálase en el inciso final entre la expresión acto electoral y el punto final la expresión coma, con excepción de las personas mencionadas en el número 7. La segunda indicación es de los diputados Chaín, Espejo y Pilowski para incorporar en el artículo 58 de la Constitución Política un nuevo inciso tercero, pasando del tercero a ser cuarto, que dice lo siguiente: del mismo modo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con los cargos directivos de naturaleza gremial. Eso es todo, presidente. En la página 3. En la página 3 del comparado. Muy bien. Procedo, colega, a ofrecer la palabra. La primera indicación es del diputado Nicolás Monker. Diputado Monker. Muy bien. Diputado Osvaldo Andrade. Me gustaría conocer su opinión como uno de los autores de esta moción. Está exactamente en la dirección contraria a lo que es el espíritu y el texto de la indicación que hemos presentado. De una forma un tanto indirecta sí. Se está refiriendo a la indicación del diputado Monker. Así es, la del artículo 23. Ya. Sí, pues. Así es. Esta norma fue derogada en el texto que despachamos de esta comisión. Así es. Con mayoría. Bien. Perdón. Tiene razón. O sea, nosotros derogamos la norma por los efectos que precisamente esta indicación queda fuera de sentido. Razón incompatible, digamos, con la que resolvimos en su momento. Por lo tanto, tendríamos que someter a votación y claramente las posturas son bastante contrapuestas. ¿Me pidió la palabra el diputado Arturo Esquella? Sí, presidente. Primero, para hacer un comentario en términos generales al proyecto. El proyecto, yo creo que, perseverar en el mismo es demostrar falta de sintonía con lo que ha ocurrido al menos durante el último año. Uno de los grandes temas que hay de fondo en todo lo que se está debatiendo, discutiendo y que se ha plasmado en varios proyectos de ley es permitir o lograr de que donde se toman las decisiones que afectan a toda la sociedad no haya o no entorpezcan, digamos, de dicha toma de decisiones intereses particulares. Y ese es el sentido que tiene precisamente el número 7 del artículo 57, el hecho de establecer un requisito de elegibilidad para el cargo parlamentario, el que las personas no desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, apunta precisamente a que quienes llegan a legislar estén pensando en el bien común, estén pensando en la sociedad toda y no en el cargo que tengan en el colegio de abogados o en la central unitaria de trabajadores. Entonces, eso es lo que a mi juicio está en juego. Cuando llega una persona acá que desempeña un cargo directivo, porque no es, alguien podría decir, bueno, pero es un poco laraca, digamos, la norma. No, no es así. No estamos hablando de una persona que forma parte del colegio de abogados. No estamos hablando de una persona que ejerce un cargo directivo, que ejerce actualmente un cargo directivo. Es evidente que esa persona, en ese cargo directivo, frente a la disyuntiva de privilegiar a quienes dirige en su gremio versus el bien común, va a privilegiar el interés particular. Entonces, yo creo que es fundamental que se mantenga el contenido de la norma. Bueno, dicho eso, esto lo hago en el ánimo de darle contexto a la discusión. Se presentaron indicaciones, una que a mi juicio es fundamental, que es
sería ya absurdo pensar en que al mismo tiempo, mientras se es parlamentario, se pueda seguir ejerciendo el cargo directivo. Entonces, generar una inhabilidad, yo creo que es de toda razón, y yo espero que por lo menos eso se recoja. Y entiendo que hay otra que apuntaba a eliminar el tema vecinal, en el entendido de que ahí no habría una incompatibilidad, no habría ninguna dificultad en una eventual futura toma de decisiones. Eso me parece discutible. Yo, de todas formas, igual prefiero mantener el contenido del número 7 del artículo 57 por las razones dadas. Eso por el momento, señor presidente. Diputado Guillermo Cheroni y después diputado Andrade. Presidente, la verdad es que a mí no me parece razonable el que en el fondo se suprima, diríamos, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que en el fondo yo no veo incompatibilidad en tener un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal con el hecho de ser diputado o senador en razón de que se podrían en ello estar defendiendo intereses como particulares. Me explico. Un dirigente, ya sea gremial o vecinal, siempre va a estar, en primer lugar, defendiendo intereses que son más allá de lo que a ellos les corresponde en lo vecinal. Normalmente estos intereses son muy similares en todo el país. O sea, un dirigente de Junta de Vecinos, cuando está hablando en representación de Junta de Vecinos, casi siempre diría yo, está en sintonía con lo que en el fondo expresa la gente en general. Igual un gremio puede ser a lo mejor un gremio, por decir, de transporte. Si es de una zona X, va a estar representando todo lo que significa gremio de transporte, por poner un ejemplo. Y por otra parte, él va a ser elegido por una elección en que la ciudadanía va a tomar, diríamos, esa opción de elegirlo o no elegirlo a una persona que tiene un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal. Y por otra parte, esto estamos nosotros con ello incorporando a todo lo que decimos siempre a la ciudadanía más en lo que es la integración del Congreso, teniendo, diríamos, todas sus distintas condiciones y especialmente ser dirigente. Yo no le veo como mucha incompatibilidad en definitiva, y por eso que yo creo que estaba bien lo que habíamos hecho anteriormente, eliminar al inciso primero del artículo 7. Eso. Muy bien, diputado Andrade. Presidente, lo que pasa es que esto lo podemos discutir indefinidamente. Sí, claro. Y hemos escuchado abundante argumentación en unos objetivos. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos la discusión, recordamos incluso los textos de aquellos tiempos de la Junta que se hacía cargo de esta indicación, incluso con algunos comentarios que en el entonces jefe de gobierno, para no incurrir en alguna sanción que pudiera afectar al diputado Abun, expresaba, y cómo tenía un sentido político muy preciso, evitar, decían, la politización, decía, no tanto los vecinales, incluso hacían una distinción. Ustedes se acuerdan que lo leímos acá, qué sé yo. Entonces yo, la verdad que volver a esa discusión, sin perjuicio que seguirá siendo un dato para la sala, me parece un tanto a esta altura una reiteración, lo digo con mucho respeto, ¿eh? Yo entiendo que en la sala podremos expresar nuestros puntos de vista. Lo único que está haciendo este proyecto es que los dirigentes pueden ser candidatos. Es todo lo que está diciendo, no. Ahora, incluso la indicación de los diputados, así es. A ver, bueno, que eso voy. Diputado Andrade tiene la palabra. Sí. Yo creo que ver la indicación final es una discusión que vale la pena hacer, digamos. Yo en principio no me parece una mala idea. Digo, en principio discutámosla, porque lo que se trata es que puedan ser candidatos, pero que no puedan coexistir los dos cargos, y eso pudiera ser una cosa más razonable. No sé si me explico. Sí. ¿No? Pero vamos por partes. Muy bien, vamos por partes. Perdón, diputado Cristian Monque me pidió la palabra. Sí. Esta es una discusión añeja y en el tema llevamos bastante tiempo. En el tema de fondo yo tengo que dejar prevención de que yo no represento la opinión mayoritaria de mi partido, creo que soy el único. Pero no es el único tema. En este tema. En otros varias, pero demasiado. Esa es la gracia de ser presidente de partido. Oye. El Partido Democrático. Claro. No, en esta materia yo soy un convencido, sí. En el tema de fondo no vamos a entrar en la discusión, pero la política y el mundo extrapolítico tienen relaciones absolutas y permanentes, y en el gobierno del general
Se trató de dividir dogmáticamente, me parece bien, es súper respetable, a mi juicio equivocado, errado. Sin ir más lejos, hoy día todos los partidos, los de nuestro sector, los de ustedes, tienen departamentos gremiales, tienen departamentos sindicales. Yo sueño con que ojalá en el próximo Parlamento exista un militante de la Renovación Nacional que haya sido dirigente. Usted mismo fue a una charla que dieron ahí en el partido con Nicolás Monquiver a dirigentes gremiales y sindicales del partido en materia laboral. Mejor que no. No es necesario. No es mejor que no. Pero yo soy un convencido de que sí, que no veo ninguna. Ahora, en el tema específico, aquí lo que estamos haciendo es simplemente permitir, o lo que pretende esta norma, es permitir que quienes tengan cargos directivos puedan ser candidatos y mientras sean candidatos mantienen el cargo. Porque hoy día no es que no puedan ser. Por ejemplo, si hay algún... tienen que renunciar a la presidencia o a la vicepresidencia o lo que sea del gremio o del sindicato o del gremio principalmente, gremio, que pertenezcan para ser candidato. Aquí lo que estamos haciendo es que se inscribe como candidato y sigue siendo presidente del gremio. A mí esa cuestión no me produce problema en la medida que se apruebe la otra indicación, que yo creo que es muy atinada, que si el tipo sale elegido, o la señora sale elegido, no puede mantener el cargo, no puede seguir siendo presidente del colegio de abogados. No lo veo razonable, pero lo que sí creo, bueno, está bien, yo creo que este proyecto hay que despacharlo, porque la diputada, la Marisol decía otra vez, yo creo que hay que despacharlo porque está pendiente de discusión, porque la sala lo mandó para acá, hay que mandarlo de vuelta. Ahora, yo creo que los votos no van a estar, así que en la Cámara, en la sala, pero sí yo creo que es bueno sacarlo adelante. Diputado Gutiérrez. No, presidente, lo que pretende este proyecto efectivamente es que permitirle a uno de los numerales que están aquí consagrados que puedan ser candidatos, porque nosotros hemos visto como, por ejemplo, el presidente de la CUT en su oportunidad, el señor Martínez, quiso ser candidato y tuvo que renunciar a la CUT y después volvió igual a través de un subterfugio. Entonces, yo creo que esas cosas no... ¿Para qué evitarlas? El objetivo que se buscaba con este proyecto de ley, es decir, lo que se buscaba con la norma inicial, es que en buena cuenta aquella persona que dirige un gremio no se vaya a aprovechar de ese gremio para tener un elector cautivo que le vaya a dar mayores réditos electorales. Pero cuando hablamos de un presidente de una junta de vecinos, yo no sé cuánto incidente puede ser para que sea elegido diputado o senador o de una, de un centro de apoderados. Entonces yo creo que la posibilidad de seguir negándole la posibilidad de que sea candidato a un dirigente gremial o sindical, me parece que ya a esta altura del partido no corresponde con la democracia. Yo creo que es un proyecto que a mi entender hay que aprobarlo y tengo confianza en que en la sala igual va a ser aprobado. Muy bien, si les parece... la diputada Marisol Turres. Es un comentario bastante breve, pero yo creo que aquí el tema, más que el voto cautivo, es la vitrina, y estoy de acuerdo en que un dirigente vecinal no la tiene, pero sí la tiene un dirigente gremial. Y recordar que en las normas que acabamos de aprobar respecto de las campañas políticas, a lo que más tendemos es como a una suerte de igualdad de oportunidades, limitando el gasto electoral, limitando el tamaño de los carteles, en fin, haciendo todo lo posible, diputado Chahín, porque en el fondo partan todos de un mismo piso, teniendo presente la diferencia que hay cuando un parlamentario está en ejercicio en relación a los demás candidatos. Entonces aparece aquí como una suerte contrasentido el que se permite una vitrina tan grande como es ser dirigente gremial en relación a todas las restricciones que se han puesto a los candidatos para las campañas. Diputado Esquella. Vamos a alcanzar a votar. Solo quiero darle diputado, un argumento más porque me importa que quede en el informe. Antes que continuar, diputado. Colegas, estamos concluyendo la sesión. Les pido que podamos escuchar al diputado Esquella para poder someter a votación y para eso habría que prorrogar la sesión. ¿Sí? Muy bien. Diputado Esquella. No, yo en el argumento anterior lo hablaba desde la perspectiva de las decisiones colectivas que se toman en el Congreso Nacional, en el evento que una de esas personas llegue con la doble camiseta, representante de todos los chilenos o de una porción de ellos, territorialmente hablando, pero con efectos generales, y al mismo tiempo de un gremio o representante de una actividad determinada. Esa doble camiseta yo creo que distorsiona y entorpece la decisión vinculante de leyes que se modifican día a día acá en el Congreso Nacional. Y desde la otra perspectiva,
yo creo que también se le hace un flaco favor a la organización gremial también. Porque es evidente, y eso es cosa de citar o ver, digamos, los ejemplos que tenemos a la vista del último tiempo, en que en la medida que se haga compatible el ejercicio del cargo mientras uno es candidato, bueno, se empieza, digamos, a instrumentalizar la labor gremial que se ejerce supuestamente en función de la defensa de los intereses de ese gremio en particular por un interés particular que es simplemente llegar a un cargo de poder en el Parlamento. Entonces, obviamente que eso le afecta el cumplimiento de los fines específicos de ese gremio. Cuando nosotros si tenemos a un presidente de la CUT, por ejemplo, que está de candidato en forma paralela a la presidencia, bueno, es evidente que todo lo que va a decir lo va a hacer en función de poder llegar, digamos, a ejercer el cargo. Y eso debilita, en definitiva, la organización gremial. Es evidente que acá no estoy convenciendo a nadie, pero me interesa que ese argumento quede consignado en el informe porque también le hace un flaco favor a las organizaciones. Gracias, diputado Esquella. Les recuerdo que hicimos un largo debate en la otra sesión. ¿Puedo decir algo para poder votar? Brevemente, diputado Fuachaín. No, presidente, yo creo que después votemos. Yo voy a votar sí la primera y la inhabilidad también porque creo que hay que resolver. Vamos a someter a ambas a votación. Sí, las dos las vamos a someter a votación. ¿Les parece que votemos, colega? Les sugiero que podamos votar, en primer lugar, la indicación de los diputados Chaín, Espejo y Pilowski, que incorpora en el artículo 58 un nuevo inciso tercero, que dice lo siguiente: del mismo modo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con los cargos directivos de naturaleza gremial. ¿Sí? Les procede a tomar votación, señor secretario. Ah, puede ser, sí, la indicación número 2. No, partimos por esa para darle un sentido de más coherencia. Sí. ¿Unanimidad? Claro. Aprobada por unanimidad. Sí, Arturo. No, es así. Sí, votamos la 3. La indicación número 2. Sí. De ejercicio. De ejercicio. ¿Todo a favor? ¿Nos convenciste? Presidente. Ahora procedamos a tomar votación de la indicación número 1. ¿Sí? Presidente. ¿Cómo? Nicolás podría ser inadmisible. A ver. Comparar la opinión de la Secretaría. Muy bien. Someto a votación la indicación número 1 que está en la página 1. Me está pidiendo un minuto la Secretaría para registrar la votación. Un minuto de silencio. No, un minuto para poder trabajar en ordenando el La trabajo. indicación número 1 tiene dos partes. La primera es la que sustituye el artículo 23 de la Constitución. ¿Esa es la que estamos votando? Sí. Entonces, diputado Andrade. Diputado Ceroni. En contra. Diputado Chaín. Contra. Diputado Farcas. Diputado Gutiérrez. Contra. Diputado Monque. Diputado Zafirio. En contra. Diputado Esquella. Abstención. Diputado Trisotti. Diputada Turres. Presidente. En contra. Presidente, está rechazada la indicación por 7 votos en contra y 4 abstenciones. Muy bien. Rechazado hasta por el mismo autor de la indicación. No. Perdón. Perdón. Muy bien. Dejo constancia que no fue así.
corresponde votar el número 2 de la indicación, de la primera indicación presentada por los diputados Monker y Ratker, que reemplazaría la letra A del texto propuesto. Hay que cambiar. En el siguiente sentido, suprímase del numeral 7. Aquí dejan la gremial, pero eliminan del numeral 7 del artículo 57 de la Constitución, la expresión o vecinal. Hay que recordar que el texto Lo que pasa es que si aprobamos la idea, el texto de la moción, estas dos son incompatibles. El texto de la moción propone eliminar el numeral 7. Este solamente propone eliminar la expresión o vecinal, que haría las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial. Lo que yo digo es que si aprobamos la moción, esta se va a caer por ser incompatible. No, es que la moción ya está votada porque estamos en segundo trámite. Si usted tiene que rechazar o aprobar la indicación. Se va a caer igual, así no está bien. Tome votación, señor secretario. Entonces, en votación la indicación ¿Por la misma? mencionada. Sí, sí, muy bien. Igual. Queda rechazada entonces la indicación por la misma votación de la indicación anterior. Tiene una última, espérate que tiene esta última parte. Tiene una letra B que dice intercálase en el inciso final entre la expresión acto electoral y el punto final la expresión coma, con excepción de las personas mencionadas en el número 7. Es complemento del anterior. Si les parece, la rechazamos por la misma votación. Sí. Muy bien. Queda despachado Diputado el proyecto. Andrade es el diputado informante porque... Diputado Andrade, usted es informante. Presidente, lo que pasa es que el diputado Andrade fue informante en el primer trámite. ¿Y no se Entonces, puede cambiar? se mantiene, a menos que la comisión acuerde cambiar. ¿Estamos de acuerdo, colega? Sí. Diputado Gutiérrez, que informe el proyecto.